Bueno, nos habíamos quedado en el proceso de generación de una enfermedad autoinmune. Como les dije recién, va a ser el resultado de la presencia de genes predisponentes o genes de susceptibilidad que van a conducir a errores durante el proceso de tolerancia. Estos errores durante el proceso de tolerancia, ya sea central o periférica, van a producir la generación de linfocitos T o B autorreactivos que salen a la circulación. Cuando estos linfocitos T o B autorreactivos salen a la circulación y encuentran autoantígenos, ya sea por la presencia de infecciones o lesiones tisulares que generan la destrucción de células y la liberación de antígenos, estos antígenos van a ser procesados por una célula presentadora de antígeno que lo va a presentar a este linfocito. Este linfocito lamentablemente va a ser un linfocito que no es capaz de reconocer como propio ese antígeno, que va a ser el linfocito autorreactivo, lo que haría cualquier linfocito. Cuando encuentra un antígeno que para él es extraño, a pesar de que sea un antígeno propio, se va a diferenciar en linfocitos efectores autorreactivos. ¿Por qué los llamamos autorreactivos? Porque reaccionan contra nuestro propio tejido. ¿Y qué es lo que van a generar? Lesión tisular. Los factores genéticos son múltiples, lo que lleva a que las enfermedades autoinmunes se desarrollen en individuos genéticamente susceptibles. Sin embargo, la expresión clínica de estas enfermedades autoinmunes va a ser modificada o va a producir que la expresión de las manifestaciones clínicas sean diferentes en cada uno de los pacientes. No hay un solo gen involucrado, por lo cual son enfermedades poligénicas. Son enfermedades poligénicas. Se ha visto, por ejemplo, en gemelos homocigóticos que comparten exactamente su mismo material genético, que no manifiestan la misma enfermedad autoinmune y que si manifiestan la misma enfermedad autoinmune, las manifestaciones clínicas van a ser diferentes. Acá tienen ejemplificado la cantidad de genes que se han descubierto que están involucradas. Los más comunes son los genes relacionados al antígeno leucocitario humano o HLA, presentes por ejemplo en las espondiloartropatías, también en la enfermedad celíaca, genes que codifican para diferentes interleuquinas, etcétera, etcétera. Los factores hormonales son indiscutibles. Las mujeres tenemos una relación mujer-varón de 9-1 en enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, en las enfermedades relacionadas a los trastornos tiroideos o en la enfermedad de Sjögren, que se llama enfermedad de Sjögren porque es el ojo seco o boca seca que normalmente acompaña a muchísimas otras enfermedades autoinmunes. En la artritis reumatoidea y en la esclerosis múltiple la relación es menor, es 3-1, pero sigue siendo preponderante en las mujeres. Y las únicas enfermedades que son más comunes para los varones son las espondiloartropatías, caracterizadas por alteraciones articulares, principalmente desde la columna vertebral. Por otro lado, se ha demostrado que ser mujer es un factor de riesgo para padecer poliautoinmunidad. Es decir, chicas, si las enfermedades autoinmunes vamos claramente perdiendo. En este cuadro pueden observar la prevalencia de enfermedades autoinmunes. El color celeste claro corresponde a la tasa por 100.000 en mujeres y en color celeste oscuro para varones, donde pueden observar claramente la prevalencia mucho mayor en mujeres que en varones. Este estudio, que se llama Selena, por sus siglas, es un estudio que se utilizó para evaluar la seguridad de la administración de estrógenos en pacientes con lupus eritematoso sistémico, y fue uno de los estudios bastante antiguo, pero muy efectivo, donde se demostró principalmente el papel que tienen los estrógenos en la generación o como factor ambiental, no sería un factor ambiental, pero como factores participantes fuera del componente de las alteraciones genéticas que contribuyen al desarrollo de las enfermedades autoinmunes. ¿Qué es lo que se vio acá? Que los andrógenos son principalmente supresores y los estrógenos son principalmente proinflamatorios. ¿Por qué?
Se observó que los andrógenos suprimen la estimulación y diferenciación, por ejemplo, de linfocitos B. Se ha visto también que cuando se realizan injertos en ratones y se les inyectan andrógenos en forma exógena, disminuye el rechazo de esos injertos. Los andrógenos inhiben la maduración de linfocitos T y linfocitos B. Por ejemplo, se ha visto además que mujeres que tienen lupus eritematoso sistémico tienen niveles más bajos de andrógenos. Por otro lado, en relación a los estrógenos, se ha visto que las mujeres desarrollan mucha mayor cantidad de anticuerpos contra antígenos extraños en contraste con los varones. El rechazo de injertos es mucho mayor en las mujeres. Los estrógenos causan atrofia tímica, aumentan la severidad del lupus eritematoso sistémico, y se ha detectado además que los linfocitos TCD4 y TCD8 tienen receptores de superficie para estrógenos. ¿Qué quiere decir? Que la presencia de estrógenos va a estimular siempre la diferenciación de linfocitos T y por lo tanto va a generar mayor población de linfocitos T autorreactivos. Como factores ambientales, a factor ambiental se denomina todo aquello que está fuera del genoma y que pueda estar asociado a las enfermedades autoinmunes. Tenemos factores ambientales infecciosos, enfermedades virales o bacterianas, o agentes ambientales no infecciosos como por ejemplo la exposición a la luz ultravioleta, los medicamentos, algunas sustancias químicas, el estrés físico, es decir, el daño físico desde el punto de vista inflamatorio o de lesión tisular, y el estrés psicológico, acá tiene un signo de pregunta, pero ya está bastante demostrado la relación que existe entre el eje psico-neuroinmunoendocrinológico. Si ustedes se fijan acá, está ejemplificado un par de mecanismos, como por ejemplo un mecanismo muy común que se llama mimetismo molecular. Luego de una infección viral aguda, lo que se va a producir es que la diferenciación y expansión clonal de linfocitos T y B específicos contra este antígeno extraño que es la proteína viral aguda. ¿Qué es lo que puede pasar? Que estos linfocitos T específicos contra esta partícula viral, además genera la expansión de células T que no son específicas y que son inmunoreactivas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos linfocitos T dirigidos contra esta partícula viral también reconocen como extraño algunos epítopes ubicados en antígenos propios. Y de esa manera reaccionan no solo contra la proteína viral, sino también contra los autoantígenos. Esto es muy común de ver la aparición o el debut de enfermedades autoinmunes secundarias a infecciones víricas, como por ejemplo, es muy común de ver la asociación de la aparición de diabetes mellitus o de lupus eritematoso sistémico en pacientes jóvenes que han sido expuestos o expuestas a el virus de la mononucleosis, por ejemplo. Por otro lado, algunos fármacos también son capaces de generar expansión de linfocitos que van dirigidos contra ese fármaco y que además es compartido por algunos antígenos propios. Algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes, ya que no vamos a ver en detalle las enfermedades autoinmunes, sería, por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune. En la anemia hemolítica autoinmune, el autoantígeno está ubicado en la proteína RH en la superficie de los eritrocitos de glóbulos rojos. ¿Qué va a pasar? Este antígeno ubicado en la superficie del glóbulo rojo no es reconocido como propio por algunos linfocitos autorreactivos que salieron o escaparon a la tolerancia central o periférica. Cuando encuentran ese antígeno, lo van a destruir. ¿Por qué? Porque no lo reconocen como propio. La consecuencia clínica que va a ser la aparición de anemia. En el síndrome de Gut-Pasteur, por ejemplo, lo que no se reconoce como propio, por ejemplo, es el colágeno 4 ubicado en la membrana basal.
¿Qué va a producir esto? La aparición de glomerulonefritis, ya que el colágeno 4 se encuentra en la membrana basal, donde apoyan los podecitos del glomérulo renal, y de hemorragia pulmonar, porque también es parte de la membrana basal donde se apoya el epitelio pulmonar. Como les dije anteriormente, la enfermedad de Graves, por ejemplo, lo que no se reconoce como propio es el receptor de TSH. Esta es una enfermedad mediada por linfocitos B y autoanticuerpos, donde el linfocito B no reconoce el receptor de TSH, produce un anticuerpo dirigido contra ese receptor. Ese anticuerpo dirigido contra el receptor de TSH se va a pegar selectivamente al receptor de TSH ubicado en el folículo tiroideo, que va a estimular la producción permanente de hormona T3 y T4, y la consecuencia clínica va a ser la aparición de hipertiroidismo. Como ustedes pueden ver acá, en la enfermedad de Graves, este linfocito B no ha reconocido como propio al receptor de TSH ubicado en el folículo tiroideo, se diferencia a célula plasmática, libera anticuerpos que se pegan selectivamente aquí, que sería el receptor de TSH. Estimula al folículo tiroideo para que libere T3 y T4, y como esto es un mecanismo exógeno, no está supeditado al control inhibitorio que ejerce el eje hipotálamo hipoficiario sobre el funcionamiento normal de la tiroides, por lo cual la tiroides va a seguir secretando T3 y T4 en niveles altísimos, y la consecuencia clínica va a ser la aparición de hipertiroidismo. En la miastenia gravis, por ejemplo, también es otra enfermedad mediada por linfocitos B, donde se genera la producción de anticuerpos dirigidos contra los receptores de acetilcolina. Cuando el impulso neuronal se activa y libera acetilcolina a la hendidura sináptica, esta hendidura sináptica no tiene dónde, esta acetilcolina no tiene dónde actuar, porque el receptor de acetilcolina está bloqueado por el anticuerpo liberado por el linfocito B, y esto va a generar la disminución del impulso nervioso con la debilidad característica de la miastenia gravis. En el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, como dijimos anteriormente, la enfermedad prototipo no órgano específica. ¿Por qué decimos que es la enfermedad prototipo no órgano específica? Porque el autoantígeno, el antígeno no reconocido como propio por los linfocitos, es el DNA, las histonas y algunas proteínas de los ribosomas. De esta manera, estas proteínas no son reconocidas como propias y se produce vasculitis, glomerulonefritis y artritis. En la diabetes mellitus es una enfermedad también cuyo mecanismo es la generación de linfocitos T, CD8 citolíticos autorreactivos que no reconocen como propio el antígeno presente en las células B del páncreas. Si ustedes se fijan acá, esta célula, este linfocito T citolítico ha salido a la circulación debido a fallos en los mecanismos de tolerancia central o periférica, y es un linfocito T autorreactivo. No reconoce como propio el antígeno ubicado en la célula B pancreática, se activa y lo destruye. De esa manera, los pacientes se quedan sin células B pancreáticas, productoras de insulina. Al no tener insulina, no tenemos cómo ingresar la glucosa a la sangre y se produce el conocido diabetes mellitus tipo 1. Este es otro ejemplo de enfermedad autoinmune, por ejemplo, la anemia perniciosa. En la anemia perniciosa, lo que no se reconoce como propio son lo que no se reconoce como propio es el factor intrínseco necesario para el catabolismo de la vitamina B. No se absorben esos nutrientes y aparece la anemia perniciosa o megaloblástica. En la esclerosis múltiple, por ejemplo, es muy común la presencia de trastornos virales que desencadenan la esclerosis múltiple. ¿Qué es lo que ocurre? Una célula presentadora de antígeno que se ha activado producto de la presencia de un virus, se diferencia, atraviesa la barrera hematoencefálica, y cuando atraviesa la barrera hematoencefálica encuentra un antígeno correspondiente a la vaina de mielina.
Este antígeno de la vaina de mielina no es reconocido como propio por este linfocito T, que se activó luego de la exposición a un virus. La célula dendrítica presenta este linfocito T activado, la mielina, el linfocito T no lo reconoce como propio, estimula al linfocito B a generar anticuerpos. Estos anticuerpos, autoanticuerpos, se adhieren a la vaina de mielina, estimulan la fijación del complemento que finalmente produce lisis de la vaina de mielina debido a la activación del complejo de ataque del complemento. Otra cosa importante que tenemos que saber con respecto a las enfermedades autoinmunes, que son enfermedades crónicas, no tienen cura, el tratamiento es personal y basado en la patología de base, ya que cada una de las enfermedades autoinmunes tiene un tipo de respuesta especial, un autoantígeno diferente, una lesión tisular diferente, un mecanismo de generación y de comportamiento que es completamente diferente. Existen mecanismos, tratamientos estándares para todas, como serían el tratamiento con corticoides, inmunosupresores y antiinflamatorios, o tratamientos específicos que son los que están formados por las terapias biológicas. ¿Qué son las terapias biológicas? La generación de anticuerpos monoclonales dirigidos exclusivamente a bloquear algunos de los mecanismos específicos de cada una de estas enfermedades. En resumen, lo que podemos decir es que las enfermedades autoinmunes son el resultado de una combinación de factores. Comienzan con la predisposición o susceptibilidad genética del huésped, que va a generar fallos en los mecanismos de tolerancia, ya sea tolerancia central o periférica. Cuando esos mecanismos de tolerancia fallan, producen la generación de linfocitos autorreactivos que salen a la circulación. Cuando estos linfocitos autorreactivos salen a la circulación y encuentran antígenos propios, se diferencian, migran hacia los tejidos y atacan esos linfocitos propios, generando lesión tisular. Esto sería todo en cuanto a enfermedades autoinmunes. Pueden consultar toda esta bibliografía, el libro de inmunología de Janeway, el libro de patología estructural y funcional de Robbins, está disponible en la biblioteca, y un par de artículos que voy a subir a la plataforma para que puedan consultarlos. Espero que les haya sido liviana la clase y los espero en la próxima clase de consulta para que puedan sacarse todas sus dudas. Hasta luego, niños.